Queridos amigos, tengo el gusto de compartirles la reflexión de las lecturas de este domingo 6 de noviembre del año 2016, domingo 32 del tiempo ordinario en su ciclo C. Las lecturas de este domingo tienen un mensaje central: la fe en la resurrección de los muertos. La primera lectura estará tomada del segundo libro de los Macabeos, acontecimientos que transcurrieron en el siglo II antes de nuestro Señor Jesucristo, en el cual se nos dará el testimonio valiente del martirio de una madre con sus 7 hijos. En la segunda lectura, San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, nos invita, nos motiva a tener palabras y conductas apropiadas, palabras y obras buenas, y nos va a motivar también a hacer oración. Finalmente, en el Evangelio, un grupo de judíos llamados saduceos van a intentar poner en ridículo a Jesús, haciéndole unas preguntas acerca de la resurrección de los muertos, porque ellos no creían en la resurrección, y meditaremos cómo el Señor Jesucristo hablará claramente de la resurrección, poniendo al descubierto lo ridículo del corazón de estos hombres que intentaban ponerlo a prueba. Les invito pues a meditar juntos las lecturas de este domingo. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 1 al 2 y 9 al 14. Estos acontecimientos se desarrollaron en el siglo II antes de Cristo. Sucedió lo siguiente: hubo un rey llamado Antíoco II, el cual quería unificar en su reino todas las religiones. De esta manera, quería obligar a los judíos a renegar de su fe. Hubo muchos judíos desertores que, por las promesas del rey, lo obedecieron y renegaron de su fe. Pero también hubo un grupo de gente que resistió con mucha valentía al rey. Así que esta primera lectura nos da el testimonio de una madre que es martirizada junto con sus 7 hijos porque se niegan a obedecer las órdenes del rey. ¿De qué manera el rey quiere hacerlos renegar de su fe? Los judíos tenían una prohibición expresa, la cual está señalada en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio capítulo 14 y en el libro del Levítico capítulo 11. La prohibición era comer carne de cerdo. Era una ley judía, una ley bíblica que no es vigente, por supuesto, ya para nosotros los cristianos, pero en ese tiempo así estaba establecido. El comer carne de cerdo, obligarlos a comer carne de cerdo, era como el signo de alguna manera de que ellos estaban abandonando su religión. Estos hermanos valerosamente resisten a las órdenes del rey y resisten por un motivo muy concreto, porque tienen esperanza de que, siendo fieles a Dios, serán merecedores de la resurrección de los muertos. El tema de la resurrección de los muertos no es algo que, por así decirlo, estuviera hablado con claridad en el Antiguo Testamento. Muchos judíos, como lo veremos en el Evangelio,
ni siquiera creían que los muertos iban a resucitar. Todavía hoy hay personas que se dicen creyentes o cristianos que no creen en la resurrección de los muertos. Y es que la resurrección de los muertos, la fe en la resurrección, es un tema que va madurando poco a poco en el Antiguo Testamento. No es algo que esté inspirado, por así decirlo, de una vez por todas. Por eso vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, citas en el Antiguo Testamento que todavía no tienen madura la fe en la resurrección. Por ejemplo, el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 al 21, dice lo siguiente: porque los hombres y los animales tienen todos la misma suerte. Como mueren unos, mueren también los otros. Todos tienen el mismo aliento vital y el hombre no es superior a las bestias porque todo es vanidad. Continúa diciendo el versículo 20, todos van hacia el mismo lugar, todos vienen al polvo, todo retorna al polvo. Estas y algunas otras citas en la Biblia parecería como que niegan la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos. Y de ahí se agarran muchas personas para negar que las personas a las cuales el Señor ha llamado a su presencia estén vivas. El Señor Jesucristo responderá en el Evangelio de hoy a este tema. Pero también hay muchas citas en el Antiguo Testamento donde se habla ya claramente de la resurrección. Es decir, hay una fe ya madura con el paso de los siglos que ha hecho entender a los creyentes que quien es amigo de Dios no puede morir como un animal, no puede perderse en la destrucción. La amistad con Dios no se interrumpe, sino al contrario, se plenifica con la muerte. De esta manera, estos jóvenes que serán martirizados en la primera lectura de hoy, hablan claramente de que se entregan al martirio porque tienen fe en que van a resucitar. Por ejemplo, uno de los hermanos, hablando en nombre de todos, dice lo siguiente en la primera lectura: estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Dice la Biblia que el rey se enfureció mucho con esta respuesta, cómo unos muchachos lo iban a enfrentar. Y otro de ellos, el segundo, cuando estaba para morir, dice lo siguiente: tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida nueva. Hay una afirmación ya muy clara de la fe en la resurrección. Tú nos arrancas esta vida, pero el Rey del universo nos resucitará. De esta manera, con valentía, el segundo muchacho también se entrega al martirio. Otro de ellos, por ejemplo, el cual está condenado a morir también por el rey, presenta su lengua, la cual le será arrancada en el martirio, y dice lo siguiente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de Él espero recobrarlos. De Él los recibí y de Él espero recobrarlos. También una afirmación muy clara acerca de la resurrección. Y finalmente, la primera lectura termina con la afirmación de otro de los muchachos, el cual, estando ya para morir, dice lo siguiente: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza que Dios nos resucitará. Vale la pena morir cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. La Biblia, en el Antiguo Testamento, habla claramente ya de la resurrección de los muertos, y a esto nos va a llevar la liturgia de este domingo.
las penas presentes, los trabajos, los sufrimientos, va a decir la Sagrada Escritura, debemos de saber que no son nada en comparación de la gloria que espera a aquellos que son fieles al Señor, que son amigos de Dios. Aunque la segunda lectura de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 y capítulo 3, versículo 5, no nos habla concretamente de la resurrección de los muertos, pero sí nos da a nosotros pues una motivación para que nos pongamos con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestras palabras, en camino de la resurrección. Por eso dice San Pablo en la segunda lectura que tiene el deseo de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, que nos ha amado y que nos ha dado el consuelo y la esperanza, conforte nuestro corazón y nos disponga a toda clase de palabras y de obras buenas. Es Dios el que nos prepara, pues, a tener palabras y acciones buenas. Las palabras, las obras buenas, son las que nos ponen a nosotros en camino de la vida, en camino de la resurrección. Y también el apóstol San Pablo nos invita a hacer oración. Oren por nosotros, dice San Pablo, para que la palabra de Dios se propague con toda rapidez. Oren por nosotros para que el Señor nos libre de los hombres perversos. San Pablo se queja de que ellos se encuentran en constante peligro por aquellos que atacan la fe y por eso les pide a los creyentes que hagan oración para que Dios les libre de todos los peligros. Y finalmente, habla también de la venida de Cristo, lo cual ya nos pone en esta línea de la esperanza de la resurrección. Termina la segunda lectura diciendo que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Es para los creyentes motivos de alegría, como nosotros pues proclamamos cada vez que vamos a misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús vuelva es la esperanza que todos los creyentes tenemos puesta en Él para poder participar de la vida que Él ofrece a quienes son sus amigos. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. El Señor Jesús va a responder a una cuestión ridícula que le presentan un grupo de judíos llamado saduceos. El nombre viene de un sumo sacerdote en tiempos del rey Salomón, Saduc, los cuales niegan rotundamente la resurrección de los muertos. Este grupo de judíos se acerca a Jesús. Ellos conocen una ley que se encuentra dictada en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 10. La ley del levirato. Levirato porque levir es una traducción latina. La palabra levir en latín significa cuñado y ahorita entenderemos por qué es la ley. Comenta la Biblia lo siguiente, que si un hermano estaba casado y moría sin dejar descendencia, entonces el hermano que sigue tenía la obligación de casarse con la viuda para de esta manera poder dar descendencia a su hermano. Es una ley mandada por la Biblia, pero por supuesto, aunque la Biblia lo diga, es una ley que ya no tiene ninguna razón de ser ahora en nuestro tiempo. No me quiero desviar del tema, pero vuelvo a recordar lo que en algunas otras ocasiones les he dicho. La Biblia no se puede tomar al pie de la letra, no porque haya normas o leyes escritas en la Biblia,
como la prohibición de comer carne de cerdo en la primera lectura, como esta ley del levirato en en el Evangelio de hoy, ya la Biblia la tenemos que obedecer. Por eso se equivocan los hermanos separados cuando insisten con citas bíblicas tomadas al azar y sacadas de contexto, que nosotros debamos, por así decirlo, de obedecer al pie de la letra lo que la Biblia dice. Imagínense lo siguiente, dice la Biblia: si varios hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un extraño. El hermano del difunto se unirá con ella y cumplirá con sus deberes de cuñado tomándola por esposa. Pero si el cuñado se niega a tomarla por esposa, ella la puede acusar con los sacerdotes, los cuales llamarán a juicio al hermano para que dé una explicación. Ese es el contexto y lo podemos ver en la Biblia, en esta cita que les di. Cuestiones que, aunque estén puestas en la Biblia, hoy, en nuestro tiempo, son ridículas y para los creyentes de hoy, para los discípulos de Jesús, no tienen ningún valor. Así que, tomado por esta cita, se acercan un grupo de saduceos con Jesús para ponerlo a prueba. Lo quieren hacer caer para dejarlo en ridículo y le dicen lo siguiente: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia. Hubo una vez, dice, 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Y por fin murió la viuda, dice el Evangelio. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, qué pregunta tan hipócrita de ellos, porque ellos no creen en la resurrección, era para poner a prueba a Cristo. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Tomando una cita del Antiguo Testamento, pretenden dejar en ridículo a Jesús. El Señor Jesús no cae en la trampa. Él es conocedor de las leyes judías, pero Él sabe, como Él mismo ha dicho, que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a darle sentido a las leyes que en el Antiguo Testamento había. Y por eso les responde con mucha serenidad y con mucha claridad a las personas que lo intentan ridiculizar. Y aprovecha el Señor Jesús para enseñarnos con claridad la doctrina de la resurrección. Jesús les dijo: miren, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, en la resurrección, los que sean juzgados dignos de ella no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles de Dios, porque Dios los habrá resucitado. Como diciendo el Señor Jesús, no confundan esta vida con la otra, no confundan las leyes de la tierra con las leyes del cielo. Si tienen una ley marcada por ustedes, pues ustedes verán si la cumplen, pero eso no tiene nada que ver con el reino de Dios, con la salvación de las personas. No piensen que el reino de Dios, que la resurrección de los muertos, es como vivir en esta vida, con las mismas pasiones, con las mismas limitaciones, con las mismas costumbres, con las mismas fragilidades. El matrimonio es una ayuda para el crecimiento de las personas, pero en el reino de los cielos la vida se vive en plenitud, ya no hay limitación, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, ya no hay fragilidad, por así decirlo, porque Dios juzga dignos de la vida eterna
a los que son sus amigos. Pero después, como el Señor Jesús sabe que le están preguntando para dejarlo en ridículo sobre el tema de la resurrección, Él responde claramente que la resurrección existe y dice lo siguiente: de que los muertos resucitan, Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Fíjense qué frase de Jesús. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Para Él todos están vivos. Esta esperanza llena nuestro corazón de alegría, porque por un lado nosotros tenemos la convicción de que nuestros seres queridos difuntos, a los cuales el Señor ya llamó a su presencia, están vivos. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Las personas que amamos en esta vida y que ya partieron a la casa del Padre están vivos. También nos llena esta esperanza de alegría porque nosotros no estamos condenados a la destrucción, no estamos condenados a morir como un animalito, a desaparecer, a ser destruidos. Estamos llamados a vivir en plenitud y la muerte se nos presenta para nosotros como ese sueño que todos debemos de dormir para despertar a una vida nueva, a la vida eterna, a la vida en plenitud, donde todo es felicidad, donde la presencia de Dios alumbra el corazón de aquellos que son sus amigos y que fueron juzgados dignos de la vida eterna. Los muertos resucitan, lo dice Jesús con claridad, y por eso se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestros padres, Dios de nuestros seres queridos difuntos, Dios de las personas que amamos. Pónganles ustedes el nombre de la persona que aman y que ya está en la casa del Padre. Dios es el Dios de esa persona que tanto amamos y que ya ha partido al reino de Dios. Y también, como dice Jesús, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, pues para Él todos están vivos. El Salmo 16 nos ayuda a hacer oración en la liturgia de este día. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Tiene palabras muy bellas que podemos grabar en nuestro corazón. Yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Por serte fiel, contemplaré tu rostro. Cuando me despierte, me saciaré de tu vista. La resurrección de los muertos es la fe firme que los católicos tenemos. El que es amigo de Dios, duerme el sueño de la muerte y se despierta feliz, saciado de la presencia del Señor. Señor Jesús, dame fortaleza para serte fiel, para poder resistir a cualquier peligro, a cualquier adversidad. Señor Jesús, dame la fortaleza de estos 7 hermanos, quienes junto con su madre fueron martirizados por serte fiel a ti. Dame la fortaleza de San Pablo, para no desanimarme cuando tenga enemigos. Dame la sabiduría de Jesús, para poder responder con claridad acerca de mi fe cuando haya personas que intenten ridiculizar lo que creo, lo que profeso, lo que celebro. Señor Jesús, permíteme ser tu amigo, permíteme serte fiel para que cuando duerma pueda despertar después saciado, colmado de tu presencia.